otras cosas. Nadie pensaba que Patricia Bullrich le podía ganar a Horacio Rodríguez Larreta, por lo menos yo. Lo único que hubiese sido el boom es que Grabois le gane a Massa y ahí ya estábamos completos. Hola, Ahí, Gus. ¿cómo andás, Gonzalo? No, bueno, que Patricia le haya ganado a Horacio era algo que previsible. La mayor cantidad de encuestadoras daban una ¿Sí? ventaja, ¿sí? No tan amplia. O sea, en realidad, no por el número que sacó Bullrich, sino por el bajo caudal de votos que obtuvo Horacio Larreta. Ahí hay un temita. Y después lo de Javier Milei, lo de la Libertad Avanza, todas las encuestadoras lo ponían en 20, 22 puntos, pero advertían que había un caudal de votos de gente que no estaba expresando su voluntad, por eso había mucha incertidumbre de cuál era la cantidad de gente que iba a acercarse el domingo a emitir su voto. Se pensaba, en algún momento se pensó que iba a ser muy bajo. Por suerte estuvimos rondando el 70%, que si bien es menor a otras elecciones, es un buen número. Yo pensaba que llegábamos al 60 de participación. Hubo mucho run run en torno a ese número, lo cual para la democracia es importante que la gente vaya y elija a quien le guste, pero que vaya y participe, más en estos tiempos. Pero bueno, en planos de análisis, digamos, uno podría hacer uno más llano, que es entendible que una sociedad en cual su gran mayoría de habitantes está pasándola muy mal, no llega a fin de mes, ya no solo por no tener trabajo, sino teniendo trabajo, no le alcanza el dinero, con la inflación que tenemos, más del 110%, elija un candidato, un outsider, un personaje que viene de afuera de la política, hablando en contra de la casta, este emblema que encontró, este símbolo que encontró para encauzar la elección. Así que desde ese plano es entendible que la población haya apoyado a una persona que viene por fuera de la política, teniendo en cuenta que los otros candidatos son uno oficialismo y el otro funcionario del gobierno anterior. Lo que creo que hay que pensar es que a este personaje, realmente digo personaje en buen término porque Javier Milei ha construido en su figura un personaje bastante particular con su forma Muchos le bajaban el precio, a ver si coincidí, le bajaban el precio porque decían que era un fenómeno mediático, que fue creado por los medios. ¿Vos creés lo mismo? Tiene su base de creación en los medios, una figura que aparecía hablando de sexo tántrico, por ejemplo, en los medios, de economía de forma muy histrónica, con ideas que no son nuevas, obviamente, pues él se refiere mucho a Hayek y a algunas figuras del liberalismo o neoliberalismo que son del siglo XX, pero que en otros momentos de la Argentina eran impensadas que tengan algún tipo de asidero en un porcentaje importante de la sociedad. Él empezó en los medios y hoy la política se construye también comunicacionalmente en los medios, así que eso no es extraño. Lo que sí te decía, que hay que empezar a analizar en otros momentos de crisis que vivió nuestro país, las propuestas que han sido apoyadas era mayor educación pública, mejor educación pública, mayor salud pública, mejor salud pública, un estado de bienestar más presente, más derechos. Fue la forma que del 2001 se salió de la crisis, y que entre el 2003 y el 2009 un 30% de la población accedió, digamos, pasó a ser clase media, según informa el Banco Mundial, esto no de ningún INDEC ni nada. Y sin embargo ahora, ante otra crisis diferente, pero de magnitudes similares en el bolsillo de la gente y en el malestar, las propuestas que son tomadas por un sector importante de la sociedad son totalmente las contrarias. Es educación pública, educación privada, salud privada, dolarización, ¿bien? Sí, un hiperindividualismo, es la meritocracia, otro término que habría que desmenuzar un poquito, y elige ese camino. Que acá hay que hacer un paréntesis porque hasta las PASO, Milei en su campaña, digamos, tenía todo este acting que hacía, muy histrónico en su forma de comunicarse,
apelando a que él iba a terminar con la casta, y ahí tocaba una fibra sensible que es el enojo que hay con los políticos en general. ¿Crees que interpretó muy bien el enojo de la gente, era el hartazgo? Pero en sus propuestas eran eslóganes totalmente disruptivos a la realidad en que hoy estamos. Ahora viene otra etapa de la campaña, donde va a tener que explicar cuáles son las consecuencias, cómo va a llevar a cabo. Los cómo, y la gente va a empezar a poder ver cuáles podrían ser las consecuencias de ciertas medidas, y vos preguntabas recién muy bien, cuáles son realmente posibles de llevar a cabo, porque hay una Constitución Nacional, porque va a haber un Congreso, por lo que... Hoy, si se mantiene el escenario de las PASO, La Libertad Avanza contaría con 41 diputados nacionales de 257. Por eso. Ponele que pueda hacer algún tipo de acuerdo porque se asemeja en algunas cosas al Patricia Bullrich, y ahí podría lograr algún tipo de ampliar la base en el Congreso, pero así todo va a necesitar mayorías especiales, y en algunos casos se habló en un momento de la coparticipación, de eliminar, o sea, una reforma constitucional necesitaría. Bueno, nosotros seríamos Dubái. Habría que ver, sí, habría que ver. Que cada provincia se haga. Ahora, las del norte se complica, Formosa se le complica. Creo que se le complica a la Argentina como Estado nacional, digamos. A la Argentina estallaría. Pero bueno, las elecciones en sí en números fueron muy parejitas, ¿viste? De 30, 28 y 27. Y ahí para mí, el gran perdedor de estas elecciones, teniendo en cuenta teníamos un oficialismo que viene complicado en el término económico, y su principal candidato es el ministro de Economía, lo cual es extremadamente complejo. El gran perdedor es Juntos por el Cambio, porque perdió el lugar de oposición al gobierno oficialista, y hoy lo tiene Javier Milei. Hoy la oposición es Javier Milei al gobierno nacional. Bueno, si vos ves las apariciones, nada más y nada menos que de Massa, Milei, luego de las PASO, es como que están polarizando ahí, ¿no? Es como que están diciendo que el adversario de Milei dice, no, el adversario es Massa, y el adversario de Massa dice, no, es Milei. Es como que a Bullrich la corren. ¿Es un error? No creo que sea un error, y creo que es algo también que se da de forma natural. O sea, aquellos que son oposición al gobierno y que quieren algo totalmente diferente, se han volcado en su mayoría por Milei, porque Patricia por sí misma sacó 17% de los votos. Claro, y 11... y 11, ahí decimal menos, decimal más. Y ese larretismo, de hecho lo dijo el propio Milei, tienen por ahí quizás mucha más cercanía, porque hay muchos radicales y demás, con Massa, con la postura de Massa, que con las posturas de Patricia Bullrich. Entonces ahí... Bueno, yo lo vengo diciendo también en Pido la Palabra, que para mí muchos votos de Larreta van a fugar para Massa. Hay que ver si todos los de Grabois se encolumnan atrás de Massa. Yo creo que lo de Grabois fue una estrategia de Unión por la Patria, para que no se fuguen los votos más kirchneristas o más de izquierda que hay, al frente de izquierda o en blanco o a expresiones pequeñas, digamos, de otros partidos, y se encolumnen detrás de Sergio Massa después en las generales. Creo que eso va a estar ahora hay que ver qué hace Moreno, Castel, todos esos votos pamperonistas que fueron por sellos perdidos, mostrando algún enojo con la estructura partidaria. Sí. Yo creo que las generales, digamos, ante las alternativas que hay, y sobre todo ante las propuestas que Javier Milei lleva adelante y que sostiene, porque muchos habló del teorema de Berlini en estos días, de que cuando uno se acerca al poder tiende a atenuar sus propuestas y hacerlas más centristas, más conservadoras, y sin embargo Milei ha mantenido su discurso y avanza sobre el mismo. Entonces, ante esa situación, creo que se van a volcar a Unión por la Patria todos esos votos dispersos en partidos chiquitos que se conformaron para estas PASO. Dicho sea PASO tan discutidas, ¿no? En un momento se había discutido si PASO no, PASO sí. Creo que... Ahora, ya por el mes de mayo, Cristina Fernández de Kirchner dijo, es un escenario de tercios.
Y Massa Sí. dijo lo mismo. De tercios y hasta podríamos decir de cuartos si pensar la gente no fue a votar, más votos en blanco y demás. Y 13 millones de personas no votaron. Por eso. Porque ese 30% de Milei en realidad se convierte en un 20 y pico si vos lo haces sobre el padrón total, ¿no? Esto, para tener en cuenta, cuando hablamos de mayoría, que dice la gente, el pueblo, ¿no? O sea, es una minoría, ¿no? Que Tengo sobrados acepta. ejemplos para hablar de eso, pero no lo voy a tirar porque prendo fuego Ojo. absolutamente todo. Pero bueno, como te decía, hay varias cuestiones para analizar estas elecciones. Primero, las propuestas que tuvimos. ¿Cuáles son las elecciones? Vos fíjate cómo se corrió todo el arco político a la derecha. De Massa a Milei, o sea, una centro derecha a una extrema derecha. Ya no encontramos propuestas competitivas de centro izquierda como tuvimos años anteriores. Eso es un primer dato a tener en cuenta y es algo que no se pone arriba, es algo que nace también de la sociedad. Y la segunda, como te decía, que decía Nathanson en una editorial del Limón Diplomatique muy buena que sacó, es que es tiempo más de politólogos, es tiempo de sociólogos y antropólogos para analizar qué se está gestando en el seno de la sociedad, en una nueva subjetividad que empieza a apoyar estas ideas, como te digo, que tienen que ver mucho con una forma de ver la vida, ¿no? Hiperindividualista. Está pasando en Europa, ¿no? Pasado en Europa. Hablábamos con unos compañeros el fenómeno de Le Pen en Francia, que tenía algunas similitudes en cuanto a cómo se dieron las elecciones. También una candidata muy disruptiva con un discurso muy violento, allá el tema de las migraciones y muy cerquita del fascismo europeo, y que ganó, le fue muy bien en una primera instancia, pero a la hora de decidir en las generales, digamos, la gran mayoría optó por Macron, una persona más de centro, que sería un Massa nuestro, y no permitió el ascenso de estas expresiones, digamos, muy disruptivas y en esta opinión personal, peligrosas para la sociedad. Pero bueno, como te decía, viene un personaje como Javier Milei, que construye en su figura a un personaje mezcla de rockstar, economista de la modernidad. Sin corset. Exacto, medio con cuestiones esotéricas. Ahora, hablaste de mesiánicas. economista. Ayer escuchaba a uno de los economistas de Javier Milei que decía que uno entendió por cómo se expresó que podría ser el próximo ministro de Economía en caso de que Milei sea gobierno, que él decía, yo no voy a poder girar rápidamente, esto va a costar mínimo 2 años encauzar la cuestión económica. Como que empezaron a decir, che, no es inmediato, ¿no? Es como que van a tener que empezar, o sea, a hablar de dolarización, más allá que el 1-1, y de hecho han defendido el 1-1. Tenemos, por eso, le van a empezar a preguntar, bueno, nosotros ya tuvimos una pseudo dolarización con el 1-1. ¿Cómo terminó eso? ¿Cuáles fueron los problemas que enfrentó Argentina durante ese proceso? Bien, por la inflación sí, se terminó. Cero. Es más, tuvieron hasta -1. Hubo deflación, pero bueno, sabemos lo que pasó con las pymes, sabemos lo que pasó al mismo agro, y cómo termina con un préstamo en el FMI en el 2001. Entonces van a tener que empezar a explicar y la gente poder empezar a comparar otros momentos históricos del país donde se aplicaron las privatizaciones que se pretenden. Un ministro de Economía en su momento, López Murphy, quiso arancelar la universidad pública y duró una semana. Digamos, yo creo que en el fondo hay cosas que la gente misma ya adoptó, ¿no? Hay un consenso social que tenemos en Argentina donde la educación es pública, la salud es pública y donde la demanda es que queremos que funcione como tiene que funcionar. No ir al hospital a las 3 de la mañana a hacer una cola, no tener clases una vez por semana, que los docentes cobren como tienen que cobrar, dignamente. Entonces, yo ¿qué creo que opinión de esta medida de mismo porcentaje a todos los trabajadores? De la izquierda. No, ¿cuál? Lo dijo Massa como que iba a inyectar una paritaria generalizada. No sé cómo titularlo. No, una suma fija.
Una suma fija, eso, no me ahí salía va, la ahí palabra. va. Bueno, perdón. Una suma fija. Hoy estoy medio mal. No, después de la devaluación del que tuvimos el lunes, producto de una exigencia del FMI, porque esto hay que empezar a explicar, digamos. Bueno, eso lo explicó Massa. Bueno, quería evaluar al 60. Al 100, se bajó al 60 y después al 20. Son exigencias y medidas que tenés que tomar producto de un endeudamiento feroz, tema que los políticos, los representantes, deberían tratar en el próximo, que no puede ser que cualquier gobierno se endeude de esa manera, de manera tan sencilla. Entonces, el tema de la suma fija, algunas medidas va a tomar el gobierno nacional, obviamente, después de la devaluación y el impacto que tiene eso en el bolsillo de la gente, que profundiza lo que ya veníamos viviendo, y estamos esperando cuáles son las medidas. Yo creo que algunos gremios ya están pidiendo reapertura de paritarias. No creo que va a ser igual para todos los sectores. Pero la verdad, estamos todavía a la espera de esas noticias. Gustavo, llegó acá en Infobae. Antes de empezar el enfoque político, nosotros vimos este titular y lo quiero compartir con la audiencia para todos aquellos que no lo han visto todavía, pero ya está en redes, está en X. Dice Javier Milei, 2 puntos, comillas: si soy presidente, Macri va a ser mi representante ante el mundo. Bueno, no era de extrañar. Ya Macri tenía contacto con Milei, lo había expresado públicamente, y creo que quizás si ve que Patricia Bullrich no llega, esté pensando en ¿Una coalición? ¿Y por qué no? O en acercarse más a Milei. Ya habían expresado, Macri había expresado. Ahora, el caudal de votos de Milei, yo no creo que haya sido por la cercanía a Mauricio Macri. No, en absoluto, todo lo contrario. Creo que La estratégicamente este título hoy, si bien faltan 2 meses, lo perjudica a Milei. yo creo que sí. Y sí, se le cae el tema de la casta política. O sea, porque la casta eran todos. Claro, lo antes de antes y lo antes de antes de antes. Los únicos que vamos a hacer política somos nosotros, de buena manera. Somos los únicos buenos, todo esto la casta, lo malo, y nosotros venimos a transformar la Argentina con todas estas propuestas. Ahora, si va a tener una alianza con Mauricio Macri, o va a ser funcionario de él, canciller, o el lugar que les vaya a dar, está haciendo parte otra vez, haciendo parte de la casta. Así de sencillo, digamos. Más allá que en sus... Martín Menem, hoy lo nombraba César Trenfinger, Menem, el apellido. O sea, más casta política que eso, difícil, ¿no? Hay una cuestión ahí que le han preguntado y repreguntado, y va a estar interesante si hay un debate presidencial, ver cómo se desarrolla para ir desasnando un poquito el discurso que tiene Milei, y poniendo claro sobre oscuro para que la gente pueda elegir con toda la información, ¿no? Yo vuelvo a decir lo mismo, y ya he perdido, no sé si te ha pasado, he perdido hasta la capacidad de asombro en la política, porque, viste, con la frasecita de que la política es el arte de lo posible, justificamos absolutamente cualquier cosa. Yo creo que a partir de escucharte lo que te estoy escuchando, Gus, se pueden abrir un abanico de posibilidades o de cuestiones de acá a octubre. Posibilidades, digo, en que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Digo, ¿cómo se... Hoy César Trenfinger hablaba de aparato. Yo creo que Massa va a volcar fuerte los fierros del aparato. Lo mismo va a hacer Patricia Bullrich, ¿no? Sí, igual el aparato, los fierros, yo creo, y está demostrado en estos pasos, un partido sin territorialidad, como La Libertad Avanza, logra, y sin los fierros y el aparato que se habla en política, gana las elecciones. Lo cual hay que estar en esto, por lo menos como argentinos, orgullosos que la democracia del sistema de votación funcionó. Absolutamente. Porque si no, imposible en el conurbano bonaerense que haya sacado 24 puntos sin fiscales. En otras situaciones, en otros tiempos,
realmente te robaban boleta, no te aparecía ni media boleta. O sea, está funcionando, hemos avanzado y en eso tenemos que, la verdad, felicitarnos a los presidentes de mesa, que no son de ningún partido, que han laburado y han cuidado el voto, o fiscales de otros partidos, que han garantizado que el comicio se desarrolle de manera perfecta. Yo, por ejemplo, recorrí escuelas y pasaba eso, salía la gente, no hay boletas. Obviamente no pueden decir de cuál faltaba, pero cuando entraba faltaba la de Milei. Pero porque lo decías vos, lo estaban votando. Hubo un runrunto ese día que se nos están robando boletas. No, es que lo estaban votando más de lo que ellos esperaban. Más allá que seguramente hubo algún caso puntual, siempre sucede, sí. Pero en términos generales fue excelente. El comienzo, hace mucho. Salvo en Buenos Aires, que hubo un terrible despelote con las máquinas. Y bueno, y ahora, la verdad que fue bochornoso. No sé si eso habrá influido durante el transcurso del día en los votos de... Hablando de los enojos. De los enojos. Que ahora se dé vuelta para atrás y volvemos al papel en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, esto de los aparatos, no sé hoy en día si tiene el peso en porcentaje de votos que tuvo antaño. Pero sí que Massa va a tener que trabajar, el conurbano bonaerense, entre Massa y los intendentes había 10 puntos de diferencia en algunos casos, hasta 20 llegó a haber. O sea, hubo un corte de boleta muy grande, y en eso calculo que se va a trabajar para ajustarlo. Lo mismo que en las provincias. Milei ganó en Tucumán, por ejemplo, cuando el peronismo ha hecho una excelente elección provincial. Yo creo que esas... Para mí hubo un exceso de confianza o relajación, por poner un título, desde las provinciales a esta nacional. O simplemente, yo no quiero ser mal pensado, pero quizás no, bueno, es Massa, qué sé yo, ¿no? Por parte del peronismo, bueno, no, Patricia Rodríguez Larreta, es como que se hacen los boludos. Puede pasar, habría que preguntarle a cada gobernador, a cada intendente, que seguramente Sergio Massa lo debe estar haciendo. A partir del lunes empezó a levantar el teléfono y ver, pero siempre las generales... ¿Y acá en Chubut a quién llamó? Yo creo que Arcioni, ¿no? Por una cuestión de cercanía. Mirá, sé que están trabajando con José Grinsky, con Rochi, están todos en campaña, en un comando, digamos, de campaña, con Carlos Solsanigro, que está trabajando también. Pero pasó algo en Chubut muy interesante. O sea, nosotros tuvimos la elección hace 15 días. Y Milei sacó 124.000 votos en Chubut. Y el Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, 76 hasta el 70. O sea, los 111 de Juan Pablo y Sastre se fumaron 41.000 votos. En Puerto Madryn sacaron 23.000 votos, sacó Milei. Si vos sumás el oficialismo, Sastre y más Ullo, que podríamos decir por el tema peronismo, ¿no? Sí. Ahí tenías 25, 26.000. Cayó a 12. O sea, hay un fenómeno en la persona de Milei que va más allá de los aparatos que vos hoy nombrabas. Ahora, ¿crees que ese análisis, porque para mí uno de los que tiene que analizar fuertemente es Nacho Torres también? Obtiene la gobernación y a los 15 días pierde 50.000 votos, 40.000 votos también. Es interesante. Y además, Gus, es para salir a hacer algún tipo de estudio, ¿no? Más conciso. Yo creo que sí, y además no nos olvidemos del mensaje que dio el electorado chubutense con los 30.000 votos en blanco. Y tenés algo también muy raro. Vos viste que tenías la boleta presidente, Parlasur nacionales, con la foto de Parodi, pero que estaba Arcioni, y después venían los diputados nacionales y continuaba después con el Parlasur regional. O sea que era un corte de boleta muy raro dejar en el medio, cortar, sí. Y hubo 10.000 votos menos de Parlasur nacional, donde está Arcioni, a los diputados nacionales o al presidente. O sea, ese corte extraño, 10.000, es un montón. O sea, de 70.000 a 60.000. O sea, hay un enojo ahí muy puntual y un corte de boleta que no lo benefició además. También ocurrió con lo local, ¿no? Cuando estaba en la categoría que estaba Pérez Catán. Claro. La de Pérez Catán estaba al final, por ahí era un corte de boleta más fácil. Pero ir a cortar, que la población, digamos, se tome el trabajo de hacer ese corte,
Está claro que se llevaba de la casa ese corte. Y si no, si lo hacías en cuarto oscuro era un despiole. Pero... Te sacaba la gendarmería por tardar. Claro. Pero digo, son datos que la gente empieza a votar de alguna manera ciertas cosas de forma mucho más consciente de lo que se piensa, y piensa el voto mucho más. En ese sentido. Y bueno, eso no ha beneficiado a Massa, la figura de Scioni Chubut, claramente. ¿Cómo se sigue acá en la provincia con respecto a la nacional? ¿Cómo crees? ¿Qué es lo que visualizás de acuerdo a los movimientos que ya se vieron en esta semana? Que uno entiende que está toda la adrenalina de las PASO, lo que significa, lo que generó macroeconómicamente. Yo creo que las PASO tienen una lógica que es totalmente diferente a las generales. Se va a esperar los anuncios del gobierno nacional y se va a activar toda la militancia y la campaña otra vez, porque realmente sí hay se van a poner en juego dos modelos de país. De verdad, dos formas de ¿Volvemos sociedad. a los dos modelos de país? Totalmente. No hay Totalmente. tres modelos de país. No. Lo que propone... Bueno, ahora con Macri como el representante del mundo. No, porque Bullrich está muy cercana al pensamiento de Milei. Lo que pasa, digamos, en muchas cuestiones tienen similitudes y concordancias. Lo que pasa es que como Patricia ha sido funcionaria de los gobiernos y demás, juega más en el entramado político tradicional con esas ideas, y por ahí tiene otra forma de llevar esas políticas adelante, y Milei viene con un discurso más disruptivo, que vuelvo a decir, hay que ver después qué puede de eso llevar adelante. Pero en cuestiones ideológicas están muy, muy cercanos. Entonces, ese es un modelo de país, ¿no? Que es el neoliberalismo, ¿no? El arreglátelas como puedas, vos, cada uno por mérito propio, no importa si naciste en una villa o si sos heredero de una fortuna, es cuestión tuya, claro, lo que vos logres en tu vida. Pagate la educación, pagate la salud. Y otro modelo de país que es el estado de bienestar. Con derechos, teniendo en cuenta la comunidad, lo social, con más democracia, con un Estado presente en la salud, en la educación, en empresas estratégicas, como son YPF, como es Aerolíneas. ¿Crees que la gente toma ese discurso de eliminar ministerios y gobernar con 8 ministerios, 7 ministerios? ¿Crees que eso lo seduce al electorado? Yo creo que eso sí, hasta que dijo que cerraba el CONICET. Yo creo que el tema de los científicos, así como Caballo los mandó a lavar los platos en su momento, yo creo que ahí hay el límite, ahí pone un límite la sociedad. Después, con el enojo que hay con la política, vos decís, voy a cerrar ministerios porque va a haber menos planta política y demás, y la gente compra eso. Y tiene sus razones para hacerlo, claro que sí. Claro que sí. Ahora, después, si es viable gobernar un país de 50 millones de personas con 7 u 8 ministerios, es una cuestión técnica discutible. Sobre todo una persona que no tiene experiencia de gestión. Convengamos que Milei no tiene experiencia en ninguna gestión. Sí, pero eso yo creo que no entra. Porque acá quisieron hacer lo mismo con Nacho Torres y ganó Nacho Torres. No lo digo discursivamente, lo digo efectivamente, si llega a la presidencia y quiere gobernar con 7 ministerios, un tipo que no. Bien. A eso es lo que voy, no en el discurso si llega o no llega al electorado eso. No, eso de no tener gestión a la gente hoy en día no le afecta. Hoy hay un enojo muy grande y se opta por algo nuevo. Pasó con Merino Entreleu. Yo creo que a Merino lo mostraron más por Merino que por Juntos por el Cambio, porque era una persona nueva de la política. Y arrasó Entreleu, ¿no? La gente está muy enojada con las figuras que se van repitiendo elección tras elección en la política. Que es algo que los partidos van a tener que repensar. Si quieren, los partidos ahí quería llegar. Porque está pasando algo. Yo ayer lo hablaba con Carlos Linares. El panperonismo sigue sin entender nada. Básicamente. Creo que ni siquiera se toma el minuto de analizar los resultados o los mensajes del electorado, que es nada más y nada menos que los que deciden el futuro. ¿Sí? Ayer Linares me decía, yo creo que si hubiese ganado Luque, Ana Amato no renunciaba. Bueno, pero no solamente eso, después los dichos de una Rechea y después los dichos de un Conedías pidiendo la renuncia de toda la cúpula y la conducción del partido. Ahora, se siguen peleando en lugar de entender, después se preocupan si vienen por ellos, si los quieren meter presos, ¿no? Después se preocupan. En el medio, en los 4 años, lo traslado a lo nacional. Ruptura de bloque.
diferenciación públicamente, las famosas termitas que te comen las patas de abajo. Bueno, después no te quejes si viene un Macri o un qué sé yo y te quiere meter preso. Digo. Hay errores, no me voy a meter en la interna del PJ, pues no soy parte de la conducción. De hecho, no soy afiliado del PJ, entonces no, en la vida interna de un partido no me meto. Pero sí hay una demanda de la sociedad que está más que clara de que quiere nuevas figuras en la política. Está cansado. El verdadero trasvasamiento generacional. Y no de picos, sino de hechos. De hechos. Ve la carita ahí, el mismo nombre, el mismo apellido. No, sos el mismo de siempre. Queremos algo nuevo. Y si es algo nuevo, después ahí sí vienen las propuestas, la campaña de más. Viene por un partido nuevo o dentro del mismo o otro frente. Bueno, son otras cuestiones. Pero sí la gente está pidiendo un cambio. Ahora, lo que tenemos que discutir de cara a la sociedad es qué tipo de cambio, cómo mejoramos la situación. Estamos claros, todos queremos salir, nadie le gusta vivir en esta situación. A nadie nos gusta ver gente que no llega a fin de mes, ver chicos que les falta un plato de comida a la mesa, a nadie. Algunos por una cuestión empática, porque creemos que todos tenemos derechos a vivir dignamente. A otros porque les molestan los pobres, entonces por eso no quieren. ¿No? Pero bueno, ahora, ¿cómo salimos? Bueno, eso es lo que tenemos que discutir concretamente, porque dolarización, privatización de la salud, de la educación, represión a las protestas, creo que no es el camino. Gracias, Gus. A vos, Gonzalo.